para que a ustedes ya les quede, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que los trabajos no tienen ánimo de complicar, insisto, sino que sean un poco para profundizar, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, siempre puede haber alguna pregunta un poco más capciosa, que sea más reflexiva, o que no esté literalmente en los apuntes, ¿sí? Pero no está en plan de complicarlo, sino de que a ustedes les sirva para profundizar. La idea es la semana que viene, sí, de tener todo corregido, así ya se quedan con 2 notas. Bueno, estamos a un paso de octubre, así que en definitiva no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Vamos a ver posiblemente un tema grande más que es relevante en el programa y ya después evaluaremos, ¿sí? Con un parcial. O un trabajo más y el parcial. Entonces, bueno, lo primero que vamos a repasar también para ir un poco recapitulando, ¿sí? Porque para mí también es importante que los alumnos sepan y tengan claro un poco el hilo que lleva una materia, ¿sí? Porque las materias tienen cierta continuidad, ¿no? Entonces, lo primero que vimos fue ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? Todos mudos. Lo de la alienación. Eso fue después. Lo primero que vimos en agosto, apenas empezó el cuatrimestre, ¿qué trabajamos? Ionización, ¿no era, profe? Bien, empezamos hablando de que como la materia se llama problemática sociocultural y del trabajo, teníamos que hacer hincapié o poner el foco en el ser humano, ¿sí? Porque es de los seres vivos aquel que vive en la sociedad, que tiene cierta cultura y que efectivamente trabaja, ¿sí? Que eso es lo que no ocurre en el caso de los otros seres. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar un poco o problematizar esta cuestión del sujeto. Ahí se trabajó un texto de García Canclini, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es el que un poco nos planteaba esta cuestión de que el sujeto está como deconstruido, ¿sí? Disuelto. Entonces, usaba términos como deconstrucción, disolución, Simulado. simulado, muy bien. El tema de la apariencia, de esa, él dice la fascinación de estar en todos lados y a la vez en ninguno, o sea, cosas que, como yo les decía, no es que no podamos discutirlas, todo lo contrario, es solamente una mirada. No quiere decir ni que Canclini tenga toda la razón, ni que esté absolutamente 100% equivocado, ¿sí? Sino que justamente era una cuestión más para pensar, en definitiva. Esa es la propuesta de ese texto. Si bien en el archivo que yo subí en su momento había algunas actividades, eso me quedó, porque bueno, lo tenía así en realidad y no me di cuenta de sacarlo para que no se confundieran, eso en realidad no había que entregarlo, sí, era más un poco en tono reflexivo. Bien, entonces, el primer paso que dimos fue problematizar este sujeto, ¿sí? Ahora, después que dijimos que el sujeto tiene que, o vive como, podemos decir. Alineado. Antes de ver Marx, decíamos que la materia se llama problemática sociocultural. ¿Qué estuvimos trabajando en la primera instancia? Que el sujeto vive en una sociedad, eso. Bien, la cuestión de los agentes de socialización y la cuestión de la cultura, ¿sí? ¿Qué era esto? Yo decía, bueno, si estamos hablando de un sujeto que efectivamente es social, tengo que cuestionarme por la impronta de la materia y por el mismo programa y por incluso su nombre, bueno, ¿qué es esa sociedad o qué implicaría? Entonces, el enfoque que yo he elegido es pensar un poco la cuestión de los agentes de socialización, ¿sí? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? La familia, El El grupo, trabajo. el grupo de... No, trabajo todavía no, solo es más adelante. grupo de pares y Grupo de pares, muy bien.
Los medios de comunicación. Los medios de comunicación y la escuela. Esos son los 4 agentes socializadores que se conocen desde las teorías más tradicionales, ¿sí? No porque no dan otros, sino porque son como nucleares. Hablamos también de que la socialización tiene como etapas o niveles. Hablamos de una socialización primaria que se da en la niñez, una socialización secundaria que se da en la adolescencia y una socialización terciaria que se da en la adultez, ¿sí? Entonces, ese proceso socializador no es que es de un momento a otro y se acaba, es durante toda la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que los mismos agentes van teniendo roles significativos a lo largo de nuestra etapa de la vida. Si al principio es más la familia, después es más la escuela, después pueden ser más los medios, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces después, habiendo comprendido que como somos seres sociales, podemos hablar de socialización, entendiendo este proceso por el cual, a través del cual una persona o un ser humano, un sujeto, se transforma en persona, en el sentido de que adquiere qué cosa, hábitos, normas, valores, costumbres, ¿sí? Bueno, yo puedo hablar de estos agentes. Y por otro lado, yo podría hablar de que el ser humano adquiere cierta cultura. Entonces, teníamos que definir o tenemos que pensar qué es esa cultura, ¿sí? Entonces, de la cultura decíamos qué cosa. ¿Cómo, profe? No le entendí la pregunta. ¿Cómo? De la cultura. Ya pasamos como al segundo tema que vimos en agosto. En torno a la cultura, ¿qué podíamos decir? A ver, Jimena. Como que marcaba la conducta, habíamos hablado del Bien, comportamiento, es una las pauta de tradiciones. conducta. Bien, es una pauta de conducta, es cambiante, es dinámica, ¿sí? Se transmite de generación en generación. Hablábamos también de que se puede hablar de cultura material e inmaterial, es decir, todo aquello que es tangible y aquello que no es tangible, como la música, ¿sí? Se ubican, más o menos se acuerdan. De todas maneras, si se acuerdan no importa, porque no estamos evaluando. Es, bueno, hacer un recorrido hasta acá, que estamos justo en la mitad, para que ya se ubiquen dónde estamos parados y la semana que viene sí, ya ver el último tema que es un poco más complejo. Bien. Y dentro del tema de cultura estuvimos trabajando también algunos conceptos que justamente nos permitían pensar esto de la cultura. Entonces hablábamos de qué? Hablábamos del etnocentrismo, ¿sí? Que es esa idea o ese concepto de que cada cultura es, o mi cultura es mejor a la de los demás, ¿sí? Hablábamos del relativismo cultural, que es justamente lo opuesto, no va a decir, no, cada cultura tiene valor por sí mismo y no hay una mejor que la otra, ¿sí? Hablamos también de la subcultura, que tiene que ver con la cultura que está, una cultura más chica que está dentro de una cultura mayor, y de la contracultura, que tiene que ver con la cuestión de una cultura que se opone o que difiere un poco de la cultura tradicional, ¿sí? Ahí podríamos hablar de los terraplanistas, ¿sí? Más o menos se ubican, o les suena por lo menos. Bien. Bueno, como no me contestan, voy a suponer que sí, que más o menos se ubican. Sí, profe. Sí, Bueno, sí, sí. okay. Estamos. Ahora sí, pasamos a ver, después de pensar esta cuestión de, bueno, el sujeto es un sujeto social, es un sujeto que tiene una cultura, que vive en una cultura. Lo que nos queda ver ahora, efectivamente, es la cuestión más del trabajo. Pero antes del trabajo vimos algunos paradigmas sociohistóricos que son importantes para entender un poco cómo se llega al concepto de, por ejemplo, asalariado. Entonces, ahí trabajamos 2 revoluciones, ¿se acuerdan? De Europa, muy importantes. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa por un lado, bien, que Francia Industrial. era el país que un poco dominaba Europa en ese entonces, y la industrial, ¿sí?
¿Qué implicó cada una? ¿O cuál fue la impronta de cada una, si quieren? Y en el La caso, búsqueda de la igualdad, de los derechos. Bueno, en el tema de la francesa, o sea, la Revolución Francesa, fue que la aristocracia había colocado impuestos, entonces eso generó malestar, también como se trasladó del campo a la ciudad, ¿sí? Entonces había como un malestar en la burguesía, ¿sí? Así que en ese sentido es que se generó la toma de la Bastilla en julio. La Bastilla era una fortaleza muy importante de Francia, ¿sí? Y el lema es igualdad, fraternidad y, ¿cuál era el otro? libertad. Libertad, muy bien. Bien, eso es lo que pasó en Francia. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Inglaterra? La revolución E industrial, profe. industrial, muy bien. ¿Y qué implicó la revolución industrial? El mejoramiento, o sea, acelerar más el trabajo con las máquinas, todo, pero a Bueno, costa de perder el trabajo a la gente. exactamente. O sea, lo importante que tienen que saber bien es que hubo un pasaje de una sociedad artesanal a una sociedad industrial. Entonces, eso implicó, por supuesto, la incorporación de nuevas tecnologías, ¿sí? Como el hierro, la máquina a vapor, el ferrocarril, pero también implicó justamente que la cuestión humana y quedara un poco rezagada. ¿Por qué? Porque los trabajos en las fábricas, ¿cómo eran? ¿Qué pasaba? No, no eran salúbricos, no eran higiénicos. Bien, era un ámbito insalubre, por las mismas Ah, condiciones de precariedad, ¿sí? Las jornadas eran muy largas, trabajaban mujeres y niños a la par, ¿sí? El salario, que ahí es cuando surge el concepto de asalariado, salario, en definitiva era bajo, entonces por ahí y no reflejaba todo el trabajo que implicaba, ¿sí? La ventaja que tuvo es que la cuestión de la maquinaria y generó también el tema de la producción en serie. Entonces, en definitiva, eh, eso también agilizó los tiempos y, por supuesto, aumentó las producciones. Porque, como yo decía, bueno, si yo antes podía hacer una remera en un día con una persona o con 3 personas, bueno, ahora con la máquina capaz que podía hacer 10 en un día y necesitaba una persona nada más que manipular la máquina y listo, ¿sí? Entonces, la cuestión del trabajo en serie o la producción en serie fue relevante, pero claramente tuvo otras consecuencias, ¿sí? Y ahí sí, si pensamos en el trabajo, ¿a qué autor vimos? Entonces, bueno, vamos a pensar, nos vamos a ubicar en este siglo XIX para justamente ver a un autor específico que lo que hace también es un poco problematizar el trabajo. ¿Quién era? Marx. Marx, muy bien. ¿Y Marx qué término usa para reflejar o para, en definitiva, plasmar un poco lo que él veía? La alineación. Bien, el concepto que utiliza Marx es la alienación. Entonces, él decía que en ese contexto, un contexto de opresión de parte del empleador al empleado, ¿sí? Un contexto de esos salarios bajos y todo, bueno, el hombre se sentía alienado. Eso quiere decir que se sentía ajeno, ¿sí? Y que su felicidad estaba fuera del trabajo y no en el trabajo. Porque el trabajo era un mero medio para alcanzar un cierto fin, ¿sí? Ya sea producir cantidad de cosas, ya sea cobrar el salario, etc. Entonces, el sujeto no se sentía realizado ni pleno en el trabajo, ¿sí? Eso es interesante porque, a ver, yo siempre insisto, tenemos que ubicarnos en la época en la que Marx escribe eso. O sea, hoy por hoy hay un montón de cosas a favor, hay convenios colectivos de trabajo, tienes una ley que regula, hay vacaciones, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero en ese momento, que estaba todo como muy incipiente, bueno, en Marx veía esto, ¿sí? E incluso una de las metáforas que utiliza es que él dice
que en el trabajo se mostraba la parte más animal del hombre, en el sentido que, bueno, solamente cubría necesidades básicas, ¿sí? Que servía para eso, punto. La cuestión más personal o más de potenciar no estaba para Marx, ¿sí? Vuelvo a insistir, hoy por hoy, desde este siglo, es una mirada muy discutible, pero en esa época que coincide con la Revolución Industrial, y bueno, en definitiva, sí, sí fue relevante porque él lo que hizo fue eso, pretendía reflejar un poco lo que vivía la sociedad en ese momento, ¿sí? Y un poco la pelea o la cuestión de poder entre el proletariado y el, ¿sí? Entre empleador y empleado, entre burgués y proletariado, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces fíjense, paso 1, la cuestión de la sociedad y la cultura. Paso 2, dos momentos fuertes en la historia, la Revolución Francesa por un lado y la Revolución Industrial por otro, en Europa, que nos permiten traer a colación la cuestión del trabajo desde Marx, que fue un filósofo alemán, ¿sí? Y el economista, político, etc. Y después lo que trabajamos, ya un poco más contextualizado hacia nosotros, hacia nuestro país, fue la cuestión del neoliberalismo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos como por pasos. El neoliberalismo, que fue en los 90, ya estamos en el siglo XX, entonces ha pasado un siglo de la Revolución Industrial, entonces ha pasado realmente mucho tiempo, ¿sí? Pero, bueno, fue un modelo económico que tuvo sus cosas, ¿sí? ¿Quién me puede decir alguna característica del neoliberalismo? La privatización de las empresas públicas, por ejemplo. Bien, se produjo privatización de las empresas públicas. Bien. ¿Y eso qué implicaba? ¿O qué era? ¿Qué significa? Que las empresas públicas pasaran a mano de, o sea, las empresas públicas pasaran a mano del sector privado y las Pasar a ganancias, manos privado, bien, entonces las ganancias que obtenían, sea que antes ganancia monetaria o a nivel era recurso, quedaba en manos de los dueños, ¿sí? Ya no era una ganancia del Estado, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? La generación de territorios selectivos, la Bueno, minería, la parte de combustible, la producción bien, agropecuaria, muy bien, se empresas que produjeron varios cambios en ese sentido, bien. la globalización. Bueno, parte de la cuestión más neoliberal era esto de un poco abrirse a nuevos mercados, ¿sí? En definitiva. O sea, podían ser mercados más cercanos, como el resto de Latinoamérica, o más lejanos, como si fuera Europa o Asia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? También se produjo, digamos, un incremento en la importación, o sea, no solo que se exportaban cosas, sino que también entraban más cosas, ¿sí? Y ¿qué pasaba con las deudas, por ejemplo? ¿Con qué, profe? Con las deudas, la deuda, por ejemplo. La deuda se saldaba mediante la privatización de los estados, o sea, se negociaba. Ahí, claro, ahí en realidad lo que surge es que se convertían un poco los títulos de la deuda externa en capital. Entonces, ahí es cuando surge un poco esa política surge del FMI, ¿sí? A comienzos del 85. Entonces, el FMI que propuso, bueno, el FMI que le propuso a los países latinoamericanos que además de saldar los intereses de la deuda que tenían que devolver un poco el capital adeudado, ¿sí? Entonces, cómo se lograba ese saldo o saldar ese capital? Y a través de la venta de activos estatales, es decir, en definitiva, de vuelta, la cuestión un poco de la privatización, ¿sí? Bien, bueno, eso así como a rasgos generales. ¿Qué otra cosa más me pueden decir? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las economías regionales? Se vieron afectadas por la apertura de la importación y exportación. Bueno, bien.
Entonces, a lo que es, ¿cómo era? Materia primaria, ¿no? sí, De sí, por necesidad ahí básica. va. Es eso. El hecho de abrirse al resto del mundo y eso Se suponía modernizó una todo y incorporación al sistema financiero internacional, por ahí transformó un poco la dinámica de las economías regionales. Entonces, eso hizo que también algunas cosas se complicaran en torno al consumo, a la producción, ¿sí? Alguien iba a decir algo y me interrumpí sin querer. no, que se modernizó todo y no tenían todos los recursos necesarios para hacerlo, para modernizar. Bueno, bien. Ahí también se dice que el Modernización e neoliberalismo es un integración. modelo que plantea mucho la cuestión, como que vuelve a poner en el mapa las grandes ciudades, o sea, las ciudades más chicas y se veían desfavorecidas, ¿sí? Como que vuelven a ganar el protagonismo en las grandes ciudades y que había Exactamente, más importación que exportación. exactamente. Entonces, claro, pero son las economías regionales y justamente, decía el apunte, se empobrecen porque ya no es igual, ¿sí? En definitiva, en el mapa, o sea, en ese esquema de internacionalidad, de convertibilidad, de la deuda, qué sé yo, bueno, quienes están con protagonistas son las grandes ciudades y ya no las economías más regionales, ¿sí? Bien, ¿y qué pasó, por ejemplo, con... Haremos sus notas. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con el tema de la precarización laboral? ¿Qué me pueden decir de Aparecieron eso? los contratos laborales. Bien, bien. Entonces, digamos, es como se cambia un poco, o sea, hasta la década del 90 más o menos, se protegía más a los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un poco de restricción en torno a los despidos, se impedía el ajuste a los ciclos económicos. Eso fue durante el estado de bienestar. Pero ¿qué pasa? Desde los 90 y ya con la presidencia de Menem, que fue del 89 al 95, el Estado hizo algunos cambios un poco para flexibilizar el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí, si bien aparecen cambios que podían ser positivos, como el tema de indemnización, el preaviso, bueno, necesariamente eso también implicó una cuestión social importante, ¿sí? Porque en definitiva ya no se protegía al trabajador como antes. Como que favorecía más a las empresas, en realidad eso. Claro, la idea es que había un favorecimiento a las empresas. Lo que pasa es que ustedes recuerden que el estado de bienestar, digamos, la política que tiene, que implicaría es más la cuestión, si queremos, más paternalista, ¿sí? El Estado eso como que cuida, como si fueran los hijos, como, bueno, el modelo neoliberal dista de esa línea, entonces por eso ya no, el Estado no tiene ese rol paternal o intervencionista o de cuidar el bienestar, ¿sí? Que yo siempre insisto, es discutible, no quiere decir que haya estado bien, mal, son cosas de la historia. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber, bueno, qué pasó en ese momento y un poco entender la historia del trabajo en Argentina, ¿sí? O sea, que podemos tomarla desde antes, pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió, sí? Cuando surgió la CGT, que son los convenios colectivos de trabajo, cuando se promulga la ley de contrato de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de la ley de contrato de trabajo? Entonces, todas esas cositas son las que vamos a trabajar la semana que viene, que es un tema también un poco arduo por ahí, pero ya para que quede cerrado el tema del trabajo. Entonces, la propuesta sería que la semana que viene podamos ver eso, que ustedes puedan hacer un práctico más, ya con estos dos corregidos, eso para mí, eso corre por cuenta mía, obviamente, y ya después podamos hacer como un repaso general, que en realidad hoy hicimos un repaso a propósito también para saber a dónde estamos parados, para que ustedes se preparen para el parcial. Porque les recuerdo que esta materia también es promocional. Entonces, la oportunidad que ustedes tienen de acreditarla en noviembre y
es importante que la aprovechen porque en definitiva ya se liberan y ya está, ¿sí? No hace falta que andan en mesa ni que nada de eso, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes entreguen los trabajos, más o menos el tiempo estipulado, porque algunos me escriben que están complicados, que no hay problema, si los trabajos yo los voy a recibir, no es que me voy a poner en eso de que no los recibo. Y que puedan aprobar el parcial o su instancia de recuperación, bueno, en ese sentido es que ya la materia les quedaría aprobada. Mi idea sería a principios de noviembre dejar todo listo y bueno, de última que quien adeude algo me lo entregue ahí, pero bueno, que ya tengamos todo evaluado para que ustedes sepan ya la nota y ya está, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? No, profe, por lo menos. Bueno, esta materia, como es cuatrimestral, es un poco más corta, en definitiva, hay menos tiempo, en definitiva. Pero quería eso, que viéramos un poco el recorrido para ubicarnos también en los temas centrales, ¿sí? Y bueno, ya después sí nos preparamos para el parcial. Pero todo lo que yo he dicho hoy, claramente va a ser evaluado, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos. Si nadie tiene ninguna pregunta, si no han tenido ninguna dificultad con el trabajo, que me pusieron que no, lo normal, bueno. Estaríamos entonces. Cualquier cosa, ya saben, está el Classroom, está el celular, y bueno, me avisen, ¿sí? Bueno, Ahí está, ahí veo las manitos para arriba. Bueno, chicos, entonces ya conmigo están liberados, no sé si tienen otra clase o no, pero acá dejamos, ¿sí? Nos vemos la semana que bueno, viene. gracias, profe. Chau, nos Gracias, vemos. profe. Chau, chau. Nos vemos, hasta luego. Chao, nos vemos.